Bien, muchas gracias por acompañarnos este jueves en el que, por supuesto, el tema principal resulta de la inauguración en el día de ayer del Centro de Control de Vigilancia establecido por el Ministerio de Defensa, que al mismo tiempo se ha convertido en un centro de control de vigilancia epidemiológica en que participó el presidente de la República y accedió a responder preguntas de los periodistas invitados y habló del tema central, que es un tema en el que todo el mundo está esperando información y decisión del gobierno. Tiene que ver con la decisión gubernamental de comenzar a reabrir actividades o tiene que ver también con la autorización que recibió el gobierno dominicano para ampliar el estado de emergencia hasta el 29 de abril, que es una fecha en la que debe terminar entonces el toque de queda y la disposición del gobierno de paralizar actividades para que no haya socialización y no haya expansión del virus. El presidente de la República, Danilo Medina, que dijo que sería un riesgo innecesario, un error, que nadie está deseando mantener las medidas restrictivas, pero que no hay información que permita prever una reapertura de actividades porque el virus en República Dominicana no está en descenso, sino que continúa en crecimiento y que hay diferencias notables entre una provincia y otra provincia y que algunas provincias todavía el virus no ha llegado, pero que no es posible prever que no llegue, sino que va a llegar y va a llegar un poco tarde. Por eso Fausto, el presidente de la la última República está extensión, manejando un escenario. Perdón, Gustavo. digo, no, la última ampliación de la emergencia está hasta el día 30 de este mes, ¿verdad? Sí, fue autorizado el presidente a ampliar el estado de emergencia por un periodo de 17 días. El Que presidente, el se cumple, gobierno, solicitó 25 días. Se que se entiende le, que se y se le dieron cumple 17, exactamente. Ahora, se parece cumple el ser que en 30. términos procedimentales, jurídicamente, hay un plazo que tiene el gobierno para solicitar la ampliación de las medidas restrictivas o del estado de emergencia. ¿Cuál Y sería ese una versión plazo? que he escuchado es que ese plazo vence este viernes, es decir, vencería mañana. Mañana. O sea, que si mañana Mañana estaría el venciendo el Ejecutivo plazo del gobierno para solicitar que el solicitar una Congreso nueva Nacional, ampliación, exactamente, una nueva ampliación. O sea, si pero por lo mañana que, vence ese plazo, si es así, y el presidente no lo solicita, entonces mm, estaríamos todos contentos en que el gobierno piensa que ya el 30 se puede ir caminando hacia la normalización de la vida nacional. pero el Del presidente dijo traslado del ayer 30, ¿ah? que ese Él momento no dijo ha que no llegado, sabe, que va a llegar, que no se desesperen. Esa fue que una no y parte de que la intervención no, del que no presidente. pueden hacer magia. Lo que decía era, como el debate ha estado, vi la entrevista que tú le hiciste a Pedro Luis y he visto opiniones de otros especialistas, ha estado en si se vislumbra ya entremos en la etapa que le llaman algunos la meseta, es decir, como lineal del virus, que ya baje del pico, lo que tendería como a una ralentización de la presencia del virus en el país. Ha habido un debate, uno no sabe realmente cuándo eso llegaría, nosotros no somos especialistas en eso, pero quizás uno diría, en el tiempo que falta de aquí al 30, ¿cuál sería, según los expertos, el tiempo de aquí al 30 que se pueda ya más o menos tener una idea de si se está caminando esa ralentización de la presencia del virus o si por el contrario la incidencia del virus se mantiene y sigue creciendo? Yo creo que eso podría dar lugar a las decisiones que se puedan tomar. Y cuando yo digo decisiones, Mire, pienso en eso que muchos han clamado, que el gobierno convoque a la discusión de un gran pacto nacional para ver qué se va a hacer. Mira, Gustavo, yo pienso que el presidente fue muy explícito
en el día de ayer y que aceptó responder improvisadamente. Es decir, él tiene ideas claras sobre lo que debe pasar, pero él no estaba leyendo un discurso como ocurrió la pasada semana. Él estaba respondiendo espontáneamente a preguntas que se le habían formulado. Una de las preguntas, y esa la hice yo porque recuerdo que dije, bueno, va a pasar el 29 de abril, el 30 de abril, al final de este mes termina la autorización del Congreso para la emergencia nacional. A partir de ahí, ¿qué piensa hacer el gobierno? El presidente dijo, ¿qué piensa hacer el gobierno? Mantener la precaución, mantener el cuidado, mantener el estado de no socialización de actividades, porque ese es el único método, es la única fórmula que existe, probada en todo el mundo para evitar la expansión del virus. Ahora, el virus no se ha detenido, el virus continúa. Nosotros no vamos a hacer magia. Ahí es que él dijo lo de que no vamos a hacer magia. Es esto. El gobierno dominicano ha sido cauteloso, cuidadoso, y está siendo valorado como uno de los 10 gobiernos que han manejado mejor la crisis, porque ha tomado medidas de compensación, de apoyo a ciudadanos. Mencionó el programa Paso, mencionó el programa FASE, mencionó una serie de medidas que él dice que son medidas de compensación. Ahora, el escenario de ralentización o de paralización de la cuarentena o de las medidas de no socialización es que el gobierno va a esperar que pase el mes de mayo y en junio, a finales del mes de junio, sería cuando podríamos llegar a ese techo en la gráfica en que podría comenzar a descender la expansión del virus en República Dominicana. Este centro de control y vigilancia epidemiológica se estableció y parece ser que tiene el objetivo de ir detectando uno por uno, provincia por provincia, municipio por municipio, los casos de contagio y de socialización. Una persona en una familia se contagia, identifican esa familia, la dirección, esa persona, quiénes son los relacionados y acuden allí a buscar para proteger a las personas vinculadas con ese caso de infección. Hay que añadir que en el día de ayer el ministro de Salud Pública, Gustavo, informó que el caso número 1 de República Dominicana, que luego salió en los medios de comunicación ya como el personal de salud haciéndole un reconocimiento al paciente número 1, apellido Pasqualini, o de nombre Pasqualini, italiano, que esa persona ya superó el virus. Y el otro caso que presentó el ministro de Salud es una persona de 103 años en Puerto Plata que igualmente superó el virus. Señora. Él dice, estos son ejemplos alentadores. Sí, bueno, entonces, me parece, Gustavo, que para el tema electoral, el gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana, que por cierto, recuerda que el PLD, el Comité Político, designó una comisión para analizar este tema, y quien la lidera es el presidente de la República, y está en ella la vicepresidenta de la República. Yo creo que esa ya comisión, quizás la semana entrante, Fausto, ya la semana entrante el PLD debe asumir ya una posición, porque ya ellos tendrán idea, por más, vamos a decir, cuidadosos, conservadores que sean respecto a ese tema, ya ellos tendrán una idea y tendrán información de hacia dónde va la cosa, o sea, para decidir qué se va a hacer. Yo no creo, estoy convencido que por más presión que haya y gente que esté por meterse en esa aventura, yo creo que se la van a pensar 2 veces con eso de extender artificialmente un mandato, porque eso sería muy traumático. Eso traería una crisis política e institucional en la República Dominicana que conllevaría un riesgo mayor para el sistema democrático. Vamos a hacer una pausa, Gustavo. En un momento retornamos. Sí.
Gustavo, el tema de discusión, de debate entre los abogados, los constitucionalistas, etcétera, es que si pues fuera imposible hacer las elecciones del 5 de julio, ¿cuál sería entonces el escenario? No, es decir, ¿al gobierno seguiría hasta el 16 de agosto o a partir del 16 de agosto se escoge un gobierno transitorio, provisional, hasta que haya un momento de realizar elecciones y elegir nuevas autoridades? Ese es el Bueno, debate, ahí está la cuestión. sí, hay un asunto con eso. Muchos constitucionalistas han dicho y otros que, algunos incluso que no toman partido por ninguna de las dos posiciones, dicen, bueno, si tuviésemos una situación, ¿verdad? Que sin llegar a término del mandato se decida una sustitución del gobierno, ahí no hay problema, porque la Constitución dice lo que hay que hacer. El presidente de la Suprema, y a su vez ese convoca a la Asamblea Nacional y la Asamblea decide quiénes encabezarán o quién el gobierno interino. Ahora bien, si se termina el cuatrienio, ya esa vía no es posible. ¿Por qué? Porque ya esos congresistas no serán tales. Ellos habrán terminado también. Entonces no se puede convocar a una Asamblea Nacional. Entonces por eso algunos, como Pedro Pablo Yerbenos y otros, dicen, señores, esto si se llega hasta ahí, se resolvería, ok, asume el presidente de la Suprema, pero lo que habría que convocar es a un gran pacto nacional para buscar una salida política. A decir, bueno, vamos a poner un gobierno colegiado interino, porque no puede hacerlo la Asamblea si se llega el 16 de agosto, porque ya esos legisladores ya no cuentan, su mandato que recibieron del pueblo ya terminó, igual que terminaría el mandato del presidente y la vicepresidenta. Entonces, la cuestión es que hay abogados que sostienen que la Constitución establece muy claramente que las actuales autoridades electas culminan con la elección de quienes le van a sustituir. Y si no hay esa elección, entonces este mandato continuaría hasta que se produzca esa elección. ¿Cómo se llamaría No el dice la gobierno que Constitución, eso es transcurra una en ese interpretación. periodo de tiempo? Lo que ¿Perdón? te digo es que eso último de que se tenga que continuar con las actuales autoridades si se termina y no hay elecciones, no lo dice la Constitución. Esa es una interpretación de Es una brillantes interpretación, por juristas, amigos supuesto. nuestros, ¿verdad? Que dicen que no, que si en Alemania, que si allí se hizo. Algunos invocan hasta lo que se hizo en Haití, la vez que se puso una jueza, o cuando permaneció un poco más de tiempo en el poder en Martelly. Pero la situación de Haití es muy irregular, no se puede tomar como ejemplo ni jurisprudencia para nada. Y esos regímenes No. europeos tienen otro tipo de gobierno. Recuerda que Haití tiene una especie de gobierno parlamentario y que cuando concluyó la gestión de gobierno de Michel Martelly, un gobierno presidido por el entonces presidente del Senado, José Lerme Priver, y se le dio mandato por 3 meses para en ese periodo organizar las elecciones. Priver permaneció un año en el gobierno porque no pudo hacer elecciones y se dedicó además a postularse porque él quería mantenerse en la presidencia de Haití. En el caso dominicano ha habido experiencia, pero parece ser que la experiencia indica que en ausencia del presidente de la República, ya sea por viaje, por enfermedad, por deceso o por cualquier otra circunstancia, si no es el vicepresidente, porque también la vicepresidenta estaría impedida de ejercer las funciones porque fue electa para el mismo periodo, entonces pasaría el presidente de la Suprema Corte de Justicia a sustituir provisionalmente, interinamente, por un periodo limitado, hasta organizar las elecciones y hacerlas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero digamos que ese es un tema que está en debate, ahí están, hay muchísimos Sí, artículos. no. Hay, Si hay algo que hay que admirar de nuestros amigos juristas, es que primero hay gente que estudia mucho toda esa jurisprudencia mundial, a nivel mundial,
y es que son muy creativos con la interpretación, porque uno escucha cualquier tipo de interpretación. Esa no es materia nuestra, no respeta eso, ¿verdad? Pero uno ha escuchado cada cosa que uno dice, pero ¿y esto de dónde sale? ¿Cómo traen esto a la realidad dominicana, que es muy distinta? Bueno, el otro elemento, Gustavo, es que el Congreso también cesa, porque fue electo hasta el 16 de Claro, por agosto. eso es que no se podría convocar la asamblea después de 16. Ya. Las elecciones extraordinarias que se hicieron el 15 de marzo eligieron autoridades municipales que mañana toman posesión de los gobiernos locales en cada uno de los municipios donde hubo elección. En algunos casos, por ejemplo, como Santiago, no habrá ese acto protocolar que puede ser diferido, que puede ser vía internet o puede ser presencialmente, pero lo que corresponde es que asuman las autoridades electas el 15 de marzo a nivel En municipal. Santiago no habrá traspaso de mando porque se queda en un alcalde, Abel Martínez. Pero se Los que cambian quizás serán regidores. juramentados simbólicamente son los nuevos regidores y regidoras y suplentes. Y hay una regla de oro en que donde el alcalde es de un partido, debe ser escogido como presidente de la sala capitular una persona de ese mismo partido. Ese se ha hablado, No es es una una regla de oro, obligación, esa pero es hay una tradición de respetar eso. una tradición, eso facilita la gobernabilidad en aquellos lugares en donde ganó el Partido Revolucionario Moderno, que son 81 alcaldías. En esos lugares el PRM va a tener la presidencia de la sala municipal. Y en los Por lo menos lugares en eso donde es ganó el así. PLD, pues es En lo el que va a primer ocurrir, año, que por lo son menos, se respeta eso, Pablo. 65 municipios. Digo, la tradición ha sido que en el primer año se respeta eso. Ya a partir del último año pueden haber negociaciones para elegir ¿verdad? La directiva y esas cosas. Pero bueno, esa sustitución de autoridades es un mandato igualmente constitucional. Se estableció así en la Constitución de la República cuando fue modificada y se separaron las elecciones municipales de las elecciones presidenciales y congresuales. Es Mira, la Pablo, primera vez que realizamos. Sí, a propósito de la Constitución y este debate que ahora ha surgido, hay algunos amigos abogados también que dicen, bueno, esto demuestra que la Constitución famosa del 10 no era tan perfecta como nos vendieron, porque dejó algunas lagunas, como la presente, que si por una circunstancia determinada se llega a término de un mandato y no se pueden celebrar elecciones, ¿cómo se resolvería eso de la manera institucional? No, dicen algunos que eso no quedó claro en esa constitución y que esta es una muestra, pero bueno, la Bueno, esta es una muestra de un vacío Pascal Peña, institucional. no pueden ser casuísticas. Tú recuerdas que Es el un profesor vacío Pascal Peña institucional decía no, que no nos que no es, corresponde, obviamente, calificarlo en este momento, pero, Gustavo, parece ser que muchos otros países están pasando por situaciones parecidas. En Francia, en sí, porque Alemania, han tenido que suspender es una procesos situación especial. electorales. Es una situación especial, nadie se esperaba esto. Sí. Vamos a una Vamos a pausa. hacer una pausa. Bien. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Gustavo, continúa, por supuesto, la preocupación por la expansión del virus en República Dominicana. Seguimos teniendo nuevos casos. Ayer no hubo una rueda de prensa del ministro de Salud Pública porque estaba en la inauguración del C5, que es un C5I, así es que se le llama, este centro impresionante de apropiación de nuevas tecnologías. Allí el doctor Alejandro Báez, asesor en salud y en desastres del Poder Ejecutivo, dijo algunas palabras, que esta era su mayor obra, que este centro se había hecho con una coordinación de instituciones estatales, pero que parece ser él y su equipo han sido los principales gestores de este centro de procesamiento de información.
Y obviamente, por lo que yo vi, tienen un control en cámaras de todo lo que pasa en todo momento en las diferentes puntos fronterizos de República Dominicana con Haití. Tienen Y de otros cámaras e lugares también. información Ellos tienen mucho de lo control de que la data de la ciudadanía, ¿eh? tienen mucho control del movimiento vehicular en diferentes vías del Distrito Nacional y tienen cruces de información y procesamiento, aparte de un centro de detección de riesgos tecnológicos y de ataques tecnológicos a instituciones del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional. No dicen si tienen control sobre otras instituciones, a menos que sea que esas instituciones les autoricen a ellos a incorporar sus, por ejemplo, nosotros en Acento le decimos, Ministerio de Defensa, observa nuestro comportamiento en Internet. Si alguien nos ataca, ellos pueden ver de dónde viene, cómo viene, y es un control estricto que tienen en ese sentido. El ministro de Defensa, cuando le preguntamos, bueno, ¿y usted puede proteger, por ejemplo, la página de Internet de la Presidencia de la República? Él dijo, no, a menos que ellos nos autoricen. De modo que es un lugar con mucha Sí, pero tecnología. cuentan con las herramientas para tener supervisión y control, Así es. Y independientemente además, de un que... dato que ofreció el ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sen, es que en ese lugar donde ellos instalaron este centro, fue que el anterior ministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, decidió levantar, y así lo hizo, una iglesia dentro del terreno del Ministerio de Defensa. Esa iglesia ya se había levantado, estaba la estructura ahí, y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? No vamos a continuar con la iglesia, ni vamos a hacer celebraciones religiosas aquí, pues lo que vamos a hacer es un centro de procesamiento de información, y así lo hicieron. Ah, fue ahí que se instaló entonces. Sí, ahí fue que se Se instaló instaló ahí. el centro de control de información. Muy interesante, yo creo que Bueno, es me un parece un centro, mejor uso del espacio, ¿verdad? Me parece un mejor uso del espacio porque de todas maneras en las muchas instalaciones militares hay capillas y hay capellanes, o sea que quizá esa iglesia extra sobraba de alguna manera. así es, así es. De modo que tanto el doctor Alejandro Báez como el doctor Jorge Marte, que es también asesor en salud del Poder Ejecutivo, estuvieron presentes en esa reunión. Ambos Mira, conversaron, me parece muy hablaron. interesante, Fausto, interesante e importante que ellos, y vi cuando estaban pasando en la rueda de prensa las vistas, tienen ahora vigilada completamente 24 horas la frontera terrestre. Porque eso ha sido un reclamo de mucha gente. Además, yo creo que durante muchos años, y sobre todo en los últimos años, los sectores más ultranacionalistas o más antihaitianos, que es lo que son en realidad, vivían diciendo que la frontera, eso es tierra de nadie, y ya eso no es así. O sea, eso está bastante controlado. Se construyeron nuevas instalaciones militares, lugares de chequeo, ¿no? Y puestos militares más modernos, instalaciones incluso para el mismo hospedaje de los militares, más decente, porque en un momento dado, hace años atrás, sí era verdad que eso estaba muy descuidado. Y ahora con esta vigilancia, pues mucho mejor. O sea que ahora el tráfico humano, por ejemplo, o el contrabando de mercancías, se puede controlar mucho mejor. Mercancías legales y también drogas y otras cosas, o armas, que es muy peligroso. De manera Así que eso es. también yo creo que es importante que desde este centro de control y vigilancia se esté permanentemente observando la frontera terrestre. Y me llamó la atención que el ministro de Defensa informó que cualquier persona de los medios de comunicación, si necesita información sobre algo que esté ocurriendo en algún lugar, tiene preguntas para ellos, que se puede llegar hasta allí y también recibir información. De modo que no es un centro cerrado, es un centro que aparentemente va a tener cierta apertura, y eso, por supuesto, hay que agradecerlo.
Me parece muy Es bien importante eso también, porque se juega mucho con las noticias falsas, con los fake news. Y a cada rato aparece un supuesto vídeo diciendo que es una cosa de ahora, que si están quemando a este, que si pasó esto, sobre todo en la frontera, hay muchas historias, muchas cosas creadas, artificiosas, incluso cosas que no son del país. Entonces, de manera que con esta vigilancia se despeja rápidamente cualquier intento de falsificar la verdad o de mentir con cosas, a veces buscando muchas veces rencilla, piquilla, ¿verdad? En esa zona del país. Y eso es importante, porque eso Muchas gracias, Gustavo. dispara Mira, hay que rápidamente cualquier presentar rumor. ahora a nuestro compañero Máximo Laureano, que nos tiene un reporte desde Santiago, y con este reporte de Máximo Laureano nos despedimos. Muchas gracias por la compañía a todos los amigos que nos ven a través de la televisión y que nos siguen igualmente a través de las redes sociales. Gracias. La doctora Austria de la Rosa, quien dirige la división norcentral del Ministerio de Salud Pública aquí en Santiago, informó ayer que se hicieron pruebas para detectar el coronavirus en la cárcel de Rafey. Estamos pendientes de conseguir cuáles fueron los resultados de esos exámenes. La doctora de la Rosa también habló de que ya está funcionando el Hospital de Especialidades Médicas Materno-Infantil, que está ubicado en la avenida Yapur Dumit, en la parte sur de Santiago. Es uno de los hospitales que el gobierno habría rentado a fin de ayudar esta situación de la falta de espacio para los internamientos de pacientes infectados. El Ayuntamiento de Santiago envió la invitación para el acto de toma de posesión de las autoridades municipales este viernes 24 de abril, o sea, mañana. La toma de posesión, es decir, el acto de toma de posesión, se hará breve, según dicen las autoridades, se hará en el lobby del Ayuntamiento de Santiago, y se está advirtiendo que la presencia de la prensa sería virtual. A propósito del Ayuntamiento de Santiago, ayer el alcalde Abel Martínez participó en un encuentro virtual organizado por Marcha Verde y otras organizaciones. Abel Martínez, respondiendo a preguntas de comunitarios y comunicadores, advirtió, o más bien admitió, que el hospedaje Yaque es una bomba de tiempo. Se refiere al desorden, se refiere a la contaminación que hay en este lugar. Ya a mediados de marzo habría advertido de que esto era un foco de contaminación, y hasta llegó a pedirle a los ciudadanos que no compraran en este lugar. Claro está, eso es una responsabilidad exclusivamente municipal, pero el alcalde de Santiago se ha declarado incompetente, proclama ayuda del sector empresarial y el gobierno central para resolver ese problema, que también denunció hay allí hasta punto de drogas. En esa misma reunión virtual, el alcalde de Santiago amenazó con salirse de la reunión cuando se le cuestionó sobre la no instalación de los túneles para desinfectar a ciudadanos que anunció instalaría en varias plazas públicas. Pues cuando se le preguntó, dijo que él no había anunciado construcción de túneles en plazas públicas, que solamente haría uno en el ayuntamiento. Pero cuando se le mencionó que había una nota oficial del 6 de abril que da cuenta de que ellos anunciaron la construcción de varios túneles, entonces amenazó con irse de la reunión. Finalmente no se fue, pero tampoco respondió de manera convincente esa información. Regreso con ustedes, o más bien continúen con la programación de Acento TV.